Ya lo activé. Buenas noches a todos. Soy Edgar Márquez de la generación 96-2000. Gracias, doctora Frida. Gracias, doctor Fernando Ruiz Martínez, por pertenecer a esta sociedad. Bueno, lo que sigue es, si me corres la presentación, Rodolfo, por favor. Una vez que ya nos dieron, pues vamos a hacer la presentación de los temas académicos que nos compete el día de hoy. Vamos a tener al doctor Herman Michael Dietmar Johnson, quien nos va a hablar de su experiencia en las lesiones traumáticas de columna cervical alta. Él tiene vasta experiencia en Guadalajara. Y a seguir, el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez de la ciudad de Monterrey, también cirujano de columna, nos va a hablar sobre cómo tratan ellos en la ciudad de Monterrey. La que sigue. El doctor Dietmar es egresado de la Universidad de Guadalajara por la Facultad de Medicina. Su especialidad la hizo en el Hospital de Magdalena Salinas de 1989 a 1991 por la UNAM. Es miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia, presidente fundador del AMSICO, del cual también soy digno miembro. En 1998 a 1999 ha tenido el don de que le den el premio Asclepios en cirugía de columna del doctor Eduardo Luque Rebollar en el 2013 y actualmente labora en la en el Centro Médico Puerta de Hierro de la ciudad de Zapopan, Jalisco, y en el Hospital Ángeles del Carmen de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué sigue? A seguir, bueno, vamos a tener el doctor Ramiro Ramírez, ¿a qué sigue, Rodolfo, por favor? Quien el doctor Ramiro Ramírez realizó sus estudios de medicina en el Tecnológico de Monterrey, en la misma ciudad, especialización en el Hospital de Magdalena Salinas, en la generación 91-94, ha realizado diversas actualizaciones en instituciones de México y entrenamientos en Estados Unidos y Europa. Fue presidente en el periodo de 2010 al 2011 de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, AMSICO. Es miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia y actualmente atiende a sus pacientes en el Hospital Privado San José, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y en OCA, Hospital de la ciudad de Monterrey. Bienvenidos, Mike. Bienvenido, Ramiro Ramírez. Es un honor que los tengamos aquí platicando y dándonos una charla con respecto a su experiencia que tienen sobre el tratamiento de la cirugía cervical alta. Muchas gracias. Quiero que comparta de una vez agradezco a la doctora Frida y a Fernando, que veo que coordina muy bien esto, la invitación, y obviamente pues llegar a casa es interesante siempre, y verlos a todos y ver pues nuevas caras. Sí, como ven, ya me di cuenta, soy viejo, 89, 91. Bueno. Clásico, ¿no? Diego. Sí, a mí me toca, me llamó mucho la atención el tema de la conferencia, sobre todo porque ya el doctor Casas y el doctor Elizalde habían dado ¿se ve en la pantalla? Nada más una retroalimentación, ¿sí se ve? Sí, se ve bien. Okay. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, yo desde que salí de Margarita, pues el tema de fractura, no estoy en una institución, institución pública, entonces la cantidad de fracturas que recibes no es muy alta, y por eso estaba un poco temoroso, y después sobre todo la excelente conferencia que dieron el doctor Elizalde y el doctor Casas, pues se me hacía como intimidante que me pidieran esta conferencia, ¿no? Ok. Quiero empezar, quiero pues dedicar un poco esta plática a Cristóbal, ¿no? Estamos todos pendientes de él. Gracias, Mike, gracias. Quiero platicar a gente que me inspiró, que es Magdalena. Muchos conocen al doctor González Astudillo, que ya partió, que era jefe de servicio cuando me tocaba en ortopedia. Maestrazo. El doctor
La Ruz Quintanilla. Sí, perdón, es que me atoré. La Ruz, que fue mi inspiración en trauma. Alejandro, que estaba en urgencias y me regañaba todo el día. El doctor Pidón Viales, que estaba en escoliosis, en ortopedia, en ese piso precioso de 12 pacientes que había, de 12 camas. El doctor Rafael Mota Bofeta, que también me sucedió al doctor Pidón Viales, y que bueno, finalmente han sido mi inspiración. Pero hay otros magdalenos que son más o menos de mi generación que también me inspiraron. Martín Tejeda y el doctor Ventura. Y hay algunos que no nombro porque no tengo la fotografía, que es el doctor Suárez Camacho. Creo que muchos no lo van a conocer porque él estaba en la noche. Pero él fue el que empezó con los tornillos transpediculares mucho antes que muchos en México, ¿no? Pero obviamente Ramiro, que tengo la suerte que va a estar aquí compartiendo esta velada. Y obviamente Sergio, que me tocó ayudarlo a hacer un poco ese servicio de columna en trauma. Y este era un logo que habíamos diseñado y se los presento para que se ríen un poco porque obviamente de alineación sagital no tiene nada. Y fue un proyecto en 1990. Bueno. Ante la presencia de estos temas que tuvieron antes, pues yo dije, bueno, ¿qué presento? Voy a presentar pues, cuatro casos que yo creo que me dieron bastante aprendizaje de lesiones cervicales altas. Las lesiones cervicales altas ya les explicó muy bien el doctor Casas, fractura de los cóndilos desde el C0, luxaciones occipitocervicales, atlas y axis, fracturas de odontoide, fractura de ahorcado y luxación de axis y C3. Este es el primer caso, es un paciente masculino de 12 años de edad, que yo muy al principio he regresado de Magdalena. Estuvo involucrado en un accidente automovilístico y él estaba sentado en la parte del frente del coche y sin cinturón de seguridad sale la bolsa de aire y le golpea la cabeza. Inmediatamente cae en paro cardíaco y afortunadamente no, estaba enfrente del hospital del IMSS en Nayarit, en Tepic, Nayarit. Lo resucitan y lo llevan al hospital y, sin movimiento y con una conmoción cerebral, vamos a decir así. 3 días después es enviado en carretera hacia el hospital. Y esta es su radiografía, que mucha gente no entendía o no sabía qué era. A mí me toca verlo aproximadamente 4 días después. Y si observan, pues había una discrepancia entre el cráneo y la parte de los cóndilos del occipital con el axis. Y esta era su resonancia, donde observan pues, el gran hematoma que había y un hematoma inclusive dentro y una afección importante del bulbo. Aquí en las laterales donde se observa la luxación de las mismas. Y pues esto está descrita algunas clasificaciones, traslaciones posteriores, traslaciones anteriores y una distracción. Y esto casi siempre, por la elongación prácticamente muere. Es una alteración altamente inestable, poco frecuente por la alta mortalidad. No es que no exista, sino que no llegan al hospital. Y pues, la idea pues, era una fijación o una reducción posterior y una fijación occipitocervical. El caso donde estuvimos y pues hicimos una fijación posterior con colocación de injerto abundante. El paciente fue trasladado a su ciudad. Lo único que pudo lograr cuando estuvo prácticamente un par de semanas, una autonomía respiratoria antes de trasladarse, todavía intubado, pero pudo recuperar una autonomía respiratoria. Y aparentemente sí recuperó la alerta, pero ya no tuvimos ya ninguna información de que sí recuperó algún tipo de movilidad. Ese fue el primer caso y sobre todo el tema era por diagnóstico y sobre todo que mucha gente, hasta los radiólogos, habían visto el caso y no había un diagnóstico de este chico. Este es otro caso. Este es un masculino de 25 años de edad, con accidente automovilístico de alta intensidad y que al examen físico neurológicamente íntegro sin signos medulares aparentemente. Tuvo un cráneo
un trauma craneal, cráneoencefálico, pero sin pérdida del estado de la alerta. Un trauma torácico con dificultad respiratoria, por lo cual lo tuvieron que ventilar. Pero básicamente tenía una fractura de tibia y tobillo y olecranon, que frecuentemente es donde va más la atención del caso. Pero alguien estuvo bien tomar una radiografía una tomografía para el cráneo, y cuando estaban haciendo el corte encontraron que había una disociación a nivel de la axis atlas-axis. Entonces, esto era pues básicamente una disociación única, simple, sin ninguna fractura aparentemente. Esta es la resonancia del mismo caso, donde ven la disociación de atlas-axis o una luxación unilateral. Esta es otra radiografía. Y en este caso, pues sí, había estas dos técnicas y decidimos hacer esta técnica que es la de Harms, que es colocar tornillos a nivel de C1 y tornillos en el pedículo de C2, que realmente no es el pedículo, es la parte interarticular, pero que muchos conocemos como el pedículo de C2. Y con una buena reducción, el paciente, pues en este caso, estuvo sin grandes problemas. Este es otro chico, es un estudiante de medicina masculino de 19 años de edad, y bueno, bajo el efecto del alcohol se echa agua poco profunda y tuvo dolor en la cabeza y cuello, y neurológicamente estaba íntegro y sí fue a urgencias. Y estas fueron las radiografías que le tomaron en ese entonces, y en el cual lo trataron como un esguince grado 3 y un uso de collarín, y que tenía cita en 10 días. Pero el chico siguió con dolor, padre médico de otra ciudad, no de Guadalajara, le localizó y me pidió que lo revisara, y pues sí, tenía muchísimo dolor, mucha dificultad para mantener la cabeza, por lo cual le pedí una tomografía y después una resonancia, por lo que van a ver. Esta era su tomografía, donde observamos pues una fractura de tipo Jefferson, había fractura del arco anterior y del arco posterior, principalmente. Esta es un poco la imagen de la radiografía, donde había una disociación una reconstrucción un poco, donde vemos la ruptura del arco anterior y posterior. Para acá, donde realmente era esta parte y esta parte. Lo que a veces en la tomografía parecía que hubiera una ruptura doble, pero no, solamente en el arco anterior y en el arco posterior. Esta era su resonancia, y esta resonancia era un poco para valorar el ligamento transverso, en el cual teníamos dudas si había una ruptura del mismo, pero obviamente cuando tienes una fractura de Jefferson, pues la tendencia es que sí se abre el ligamento y viene con una avulsión del fragmento, de uno de los lados del fragmento. Es la resonancia. Y podía haber sido clasificada como anterior-posterior, con una ruptura del arco del ligamento transverso, pero esto es por una clasificación alemana de Grenwell, y la clasificación es una de Dickmar, que no tiene nada que ver conmigo, donde encontramos que tenía una fractura de esta zona, y la vemos en la tomografía, y la consideramos como una 2A. Otra clasificación, que es la que usa más la O, la clasifica como una 3A por el desplazamiento unilateral de toda la masa lateral. Entonces, ante esto, decidimos que el tratamiento posiblemente mejor para un chico joven, para no hacer la infusión de C1 o C2, era hacerle bueno, al principio le colocamos esto, pero esto era un poco de protección, pero era hacer una reconstrucción directa, y aquí ustedes observan cómo estaba la distancia y la relación entre los cuerpos de C1 y las facetas de C2. Lo cual, entonces, decidimos hacer una reconstrucción del arco posterior. Aquí en el hospital tenemos la suerte de tener el OAR, y esto pues sí nos ayuda, admito que sí nos ayuda a hacer más, pues colocar en una posición más, pues aparentemente fidedigna, ¿no? Ahorita van a ver todo lo que pasó. Es un poco como
Eran las primeras veces que usábamos el OAR para la columna cervical. Y colocamos un par de tornillos, pensamos que la reducción era adecuada. Esta es otra imagen. Y este era en el postoperatorio inmediato. No me gustaba mucho porque veía como que los tornillos como que se habían abierto. Pero dije, bueno, una buena reducción, se ve bien. Acercamos las masas laterales, pusimos un collarín blando y lo mandamos a la casa. Esta fue la técnica de colocar y reparar directamente la lesión. Pero al mes de posoperatorio, pues ya teníamos un gap ahí en el arco anterior. Eso quiere decir que, bueno, obviamente no estábamos dándole soporte suficiente a todo el sistema ligamentario y entonces había datos de inestabilidad, por lo cual pues decidimos que teníamos que pues, finalmente completar lo que originalmente queríamos hacer y veamos que se desplazaba, ¿no? Este flexo y extensión. Había un desplazamiento importante de el axis, digo el atlas. Bueno, esas eran un poco las preguntas que podíamos. Entonces, finalmente aprovechamos el mismo, hicimos unos conectores y le hicimos colocamos unos tornillos, hicimos la reducción y lo mantuvimos en esa posición. Un mes de posoperatorio con una buena flexoextensión. 2 años de posoperatorio, el paciente ha estado en buenas condiciones y quiere hacer ortopedia. Yo le digo que no, que le recomiendo otra cosa, pero como que insiste. La fijación, pues la fijación fue en las láminas y esto era por el tema de para podernos tomar de los mismos tornillos que estábamos usando para poder hacer la reducción. ¿Qué fue lo que aprendimos? Y sobre todo cuando estuvimos leyendo era que no deberíamos de utilizar tornillos poliaxiales y eso fue lo que pasó y por eso no se mantuvo la congruencia de lo que es el anillo de C1. Entonces pasó esta separación de los anillos. Entonces, la recomendación, si les toca hacerlo, es hacerlo con tornillos monoaxiales, pero monoaxiales cervicales para evitar que pase esta situación. Y tratar de hacer una mejor contorno del arco para tratar de cerrar en la parte anterior la zona del arco. Este caso es una paciente femenina de 35 años de edad, con accidente automovilístico, no venía con un cinturón de seguridad y con la cabeza rompe el vidrio. Y ella llega al hospital con un dolor de cuello, pero sin ninguna alteración neurológica. Y llega con esta lesión, que la verdad es que poco frecuente, o por lo menos a mí poco frecuente, me ha tocado ver con una ruptura del disco, obviamente, una fractura del ahorcado y con un desplazamiento de la misma. Entonces, en este caso, estábamos, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Si por vía posterior o por vía anterior, o cuál sería la mejor forma de llegar a tratar este tipo de alteraciones. Entonces, esta es clasificada como una tipo 3 de Fendi, porque es un desplazamiento hacia y con ruptura del disco intervertebral y con una hiperextensión de la misma. Estas son fracturas bastante inestables. Y bueno, esta es la modificación de tipo 2, pero al principio la estábamos como clasificando tipo 2 hasta que nos dimos cuenta que el tema era más bien lograr la ruptura de que todo lo que es el complejo del disco, la parte anterior, y el desplazamiento hacia la parte en hiperextensión. Entonces, estos casos pueden ser resueltos por un abordaje por vía anterior, como si fuera una fractura de lado odontoide, y lo único que hay que hacer es estabilizar la unión del lado odontoides con C1, y como que el abordaje nos permitió, yo creo que por la flexibilidad de la paciente, de colocar una placa protectora en la parte de adelante. Esta técnica de tratar de poner este tornillo no se lo recomiendo, es bastante difícil llegar, y la verdad es que ponerlos con los puros tornillos como si fuera una fractura de C2 y colocar una placa, aunque no le pongas tornillos como un tope para evitar pues, la luxación del mismo. Es una paciente a un año de postoperatorio y curiosamente ella me recordó porque tiene 4 años de operada y vino al consultorio por un problema lumbar. La última, porque ya dije que iba a hacer 4, pero esta es más bien interesante y quería yo comentarlo.
algunos de ustedes se acuerdan de este libro. Este libro es el de White y Panjabi, la primera edición. Y siempre me llamó la atención este abordaje para colocar los tornillos, las masas laterales. Dije, bueno, ¿por qué? O sea, por un abordaje lateral. Entonces decía, bueno, dos riesgos, hacer dos abordajes para poner los tornillos laterales y colocar los tornillos de C1 hacia C2 por la parte lateral. Me llamó mucho la atención y me acuerdo que este libro me lo había regalado el doctor Sergio Naya. Y dije, bueno, yo creo que nunca voy a necesitar hacer este tipo de abordaje. Pues miren, sí, me tocó hacerlo en un paciente que no tenía pedículo del otro lado y le había puesto un tornillo, lo que no se ve mucho, pero el tornillo que le puse unilateral se estaba doblando, por lo cual le tuve que colocar un tornillo por un abordaje retroauricular que practiqué en un cadáver previamente para hacer este abordaje y coloqué ese tornillo. El tratamiento de estrategia, pues debe seguirse estrictamente las guías de la ATLS en todos estos pacientes, sobre todo con estas lesiones altas. Es importante, pues, identificar la lesión y es mucho por la historia clínica que podamos conseguir. La exploración neurológica, afortunadamente, estos pacientes pocas veces tienen lesiones importantes. Las lesiones de alta o baja energía del ataque es suficiente. Y cuando hay déficit neurológico, pues sí se recomienda hacer la resonancia. Nosotros tenemos la tendencia, pues, a hacer resonancia a todos, pero realmente yo creo que con el ataque la mayoría de los casos pueden ser resueltos. Las lesiones traumáticas de cráneo cervicales son mortales, eso es la disociación muy pocas veces, pero puede llegar y estén pendientes de que pueden llegar a tenerlos. El manejo quirúrgico son requeridos en presencia de ruptura de ligamentos o luxaciones. Siempre que haya una luxación es mejor hacer una reparación o una fusión del segmento. En todas las luxaciones de C1, C2 y C3 el tratamiento es más que todo quirúrgico. Es importante que todos tengamos un arsenal de técnicas y estrategias para poder estabilizar. Y eso es lo que nos ayuda y nos enriquece. Y sobre todo en Magdalena, que podemos tener toda la experiencia del mundo en ese tipo de abordaje. El manejo quirúrgico puede ser anterior. Acuérdense que el C1, C2 también se puede hacer el abordaje por vía anterior. Y muchas veces estos pacientes no tienen una fijación ósea y con una fijación fibrosa pueden tener una vida bastante estable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mike. Vamos, paso a la